Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 4. Gambito. Capítulo 24. Fecha. Error. Anomalía. Fecha desconocida. A bordo de la nave de transporte cerca de la nave insignia Justicia Ascendente. En una burbuja anómala del espacio estelar. Las paredes iluminadas por un débil color azul de la nave de transporte parecieron combarse hacia el interior, lo que hizo que John sintiera una ligera claustrofobia. Si se paraba a pensar en ello, no dejaba de ser irónico, ya que siempre se encontraba dentro de aquella armadura tan estrecha. Los otros Spartans estaban sentados a su lado, sin moverse. Fred, designado en aquella misión como Azul 2, era el segundo al mando. Había luchado en más de 120 campañas, era un gran líder y pensaba muy rápidamente. A veces se tomaba las responsabilidades del mando demasiado en serio, y empatizaba demasiado con cualquier miembro herido del equipo. Lee, Azul 3, era el especialista en combate en gravedad cero. Había aprendido artes marciales con un equipo de microgravedad, en instalaciones de condiciones extremas del UNSC en Chiron, en órbita alrededor de Marte. Se sentía también sin gravedad como el resto en tierra firme, y John estaba contento de poder contar con él en aquella misión. Anton, Azul 4, era quien preocupaba más a John. Había pasado la mayor parte de su vida con los pies firmemente plantados en el suelo. Se había entrenado en rastreo, camuflaje e infiltración, y se había desarrollado casi exclusivamente en operaciones terrestres. Más de una vez había demostrado su incomodidad en situaciones con gravedad cero. Will, Azul 5, era callado, pero nunca había fallado en completar su misión. Pero no siempre había sido de aquella manera. Cuando era más joven, era el que siempre contaba chistes y hacía bromas para mantener elevado el ánimo del equipo. Se había endurecido, como todos los demás. Pero en Will, aquello significaba que había perdido algo. A Grace, Azul 6, le encantaban los explosivos. Podía hacer que una carga atravesase una pared de acero sin hacer más ruido que un simple susurro, o reconducir 100.000 litros de queroseno para que estallasen con la fuerza de un incendio en el infierno. Irónicamente, no tenía nada de mal genio. John encendió el canal de comunicaciones. Por favor, indícame el estado de los sistemas. Equipo Azul. 5 luces azules parpadearon. Esto me recuerda a la misión subacuática a la que nos envió el jefe Méndez, en Emerald Cove, murmuró Fred, cuando saboteó nuestros tanques de aire. Y acabamos robándole el suyo. Y después siguió Anton, entre carcajadas. Le abandonamos y acampamos en aquella isla. Durante una semana no hicimos más que encender hogueras, cocer almejas y surfear. Añadió Grace. Aquellos calamares. John se planteó si Emerald Cove seguiría existiendo. La UNSC había abandonado aquella colonia hacía una década. Seguramente el Covenant había vidriado aquel mundo. Equipo Azul. La voz de Pulaski brotó del comunicador. Las condiciones locales no estarán más tranquilas que como están ahora. Despegando en 3, 2, 1. John sintió la aceleración en la boca del estómago. Se alzó, se movió hacia la escotilla y miró a través de ella. En el exterior, el casco del Justicia Ascendente pasaba a su lado. Casi cada centímetro cuadrado del recubrimiento de aleación de la nave insignia había quedado con cicatrices a causa del calor y los micrometeoritos. Unas columnas de metal vaporizado flotaban tremulosas hacia el vacío. Al ascender hacia la cubierta superior del Justicia Ascendente, pudo ver la ominosa sombra de la fragata Gettysburg del UNSC, vuelta panza arriba, y todavía milagrosamente enlazada con la nave Covenant. Ardía, con cráteres marcados en toda su superficie, con la atmósfera escapando de su interior, pero seguía notoriamente intacta. Si no fuese por los miles de marines muertos que debían de seguir a bordo, habría dicho que aquella nave era afortunada. El transporte frenó ligeramente, y Pulaski lo hizo flotar, virar y aterrizar sobre la superficie de la nave. Amarre asegurado, anunció por radio. Todo vuestro, jefe. Fred, Grace y yo haremos un reconocimiento, le dijo al equipo Azul. Anton, Will y Lee, preparaos para transportar los soldadores y las planchas blindadas que arrancamos de la Gettysburg cuando dé la señal de que todo está despejado. John colocó sus botas sobre el casco. Las suelas magnéticas se pegaron al metal con un chasquido satisfactorio. Pulaski había aterrizado la nave de transporte en una posición de forma que sus mandíbulas rodeasen la grieta, con lo que estarían un tanto a cubierto. Encima de ellos, el espacio estelar estaba en llamas. Parecía como si alguien hubiese rociado la noche con combustible de propulsores y le hubiese prendido fuego. Las llamaradas sangrientas, hirvientes, cruzaban el cielo teñido de un tono azul de medianoche. Los meteoritos destellaban cerca de ellos, rociándolos con estelas de metal fundido que se convertía en un brillante polvo de estrellas. Un proyectil del tamaño de un puño pasó por encima del jefe maestro y golpeó el casco de estribor. Las chispas y la aleación fundida salpicaron el espacio. Los escudos titilaban mientras algunos cascotes rebotaban en el blindaje de protección. Tenían que moverse rápido. El almirante tenía razón.
Era un campo de tiro. Cuanto antes sellasen la grieta y saliesen de ahí, mejor. John se dio la vuelta y barrió con el fusil el terreno. Y sobre el casco había algunos nódulos sensoriales abultados, kilómetros de conductos y una docena de cañones con la boca abierta. En toda esa maraña de objetos se podría esconder una legión del Covenant. No había contactos enemigos. En el sensor de movimiento tampoco nada. Se acercó al conducto del motor principal y examinó la resquebrajadura. El tubo tenía un diámetro de 5 metros. Y seguía el rojo vivo, aunque ya hiciese 3 minutos que Cortana lo había apagado. El agujero era redondeado, de 3 metros de anchura, con bordes irregulares que apuntaban al interior. Si lo hubiese producido un disparo de plasma, explicó Grace, el metal se habría fundido. Si hubiese sido un impacto, los bordes estarían rasgados por un lado, pero aplastados en el otro. Han hecho deliberadamente este agujero. Todos atentos, ordenó John. Tenemos compañía. Supongo que son con acento agudolites camuflados. Quizás queden con vida miembros de la tripulación original. Azul 3, 4 y 5. Salid. Recibido, contestó Will. Anton surgió de la nave de transporte sosteniendo un soldador eléctrico, mientras Will y Lee cargaban con las planchas de blindaje de 3 metros por 3. Fred, Grace, ocupaos de los soldadores, ordenó John. Anton, sitúate en el techo del transporte. Lee, tú a las 3 en punto. Will, a las 9. Yo me ocuparé de las 6. Las luces azules de recepción se encendieron. John ayudó a Fred y a Grace a colocar las planchas en su posición. Grace y Fred encendieron el soldador, y bajo su punta se licuaron algunos puntitos de metal. Una lluvia de chispas los rodeaba en aquel ambiente vacío, como si fuese un enjambre de luciérnagas. Estamos en posición, almirante, informó John. El tiempo para acabar las reparaciones es de 2 minutos. Recibido, jefe, contestó el almirante Whitcomb. La ionización hacía que el canal estuviese inundado de estática. Cuando hayáis acabado, comunicadlo y aseguraos. Aceleraremos inmediatamente. Sí, señor. Hasta el momento, todo bien, pensó John. Solo faltan 1 o 2 minutos. Una ráfaga de plasma brotó de la nada. El enmarañado espacio estelar que los rodeaba lanzó el rayo de fuego hirviente a 50 metros por encima de sus cabezas. Cruzó de babor a estribor y desapareció de nuevo en el vacío. El comunicador se llenó de ruido blanco, y los sensores de movimiento se emborronaron. Lo mismo que les sucedió a los 6 escudos de camuflaje activados de los con acento agudolites que se habían estado acercando lentamente, y hasta el momento imperceptiblemente, hacia su posición. Signo de exclamación abierta, contacto enemigo, gritó John. Se agazapó tras la bóveda de un nódulo sensorial y abrió fuego. Una ráfaga de balas alcanzó a L con acento agudolite más cercano justo en medio del pecho. Los proyectiles superaron los escudos y penetraron en su armadura. Cayó de espaldas y salió disparado, volando en círculos, del casco. Gracias a su visión periférica, John pudo captar los destellos de las bocas de las armas de sus compañeros. Miró hacia atrás. Fred y Grace no se habían movido. Seguían mirando las gotas de aleación fundida que surgían de la punta de su soldador. Necesito 20 segundos más, jefe, dijo Fred, como si le hubiese leído la mente. Un racimo de agujas cristalinas disparadas por un con acento agudolita agujereó el nódulo sensorial. El jefe maestro devolvió el fuego, pero el camuflaje del con acento agudolite volvió a encenderse y desapareció de la vista. Otro rayo de plasma siseó cerca del casco. Está a 30 metros de babor. Era como un río de fuego que iluminaba toda la superficie del Justicia ascendente, como una docena de soles. Los escudos de John descendieron un cuarto. Muy bien, jefe, dijo Fred. Voy a... Signo de exclamación abierta, cuidado, gritó Pulaski por radio. John se volvió hacia la nave de transporte y vio que un tercer proyectil de plasma se materializaba entre los pliegues del espacio estelar. Este voló a 3 metros del casco y se dirigía directamente hacia él. Will se lanzó al hueco que se formaba entre la nave de transporte y el casco. Fred y Grace se tumbaron sobre la cubierta. Lee se quedó en su posición, disparando contra los con acento agudolites, con los destellos de los disparos reflejados en el casco. Anton se levantó, abandonando la poca protección que le ofrecía la parte superior del transporte, pero se agachó instintivamente de nuevo cuando un con acento agudolite le disparó. John se agazapó, saltó y se propulsó hacia un área protegida entre las mandíbulas del transporte. El rayo de plasma barrió el transporte como si se tratara de un tsunami de luego. Pulaski chilló. Su canal quedó en silencio. Una luz azulada inundó la visión de John. Las descargas eléctricas le atravesaban la carne, reverberaban en sus músculos, en sus ligamentos. Las advertencias de temperatura se dispararon. El gel hidrostático hirviendo salía por los conductos de ventilación de emergencia de la armadura Mjolnir. Con ojos borrosos, John pudo ver cómo los con acento agudolites del Covenant se evaporaban. Bajo sus pies, el casco del Justicia ascendente se calentaba hasta un color amarillo y volvía a enfriarse. Y la luz y el calor se desvanecieron, y el torrente de fuego se dirigió hacia proa, como la estela de un cometa. John alzó el cuello,
y cada músculo de su cuerpo chillaba de dolor. No había rastro de Lynn ni de Anton. El casco de la nave de transporte estaba fundido, retorcido como una vela de cera atrapada bajo la llama de un soplete. La cabina y Pulaski habían desaparecido. La alarma de sus constantes vitales resonaba con fuerza. Will, Grace y Fred estaban tumbados a su lado, muertos o inconscientes. No podía saberlo. Sujetó con fuerza sus amarres a la cubierta, y a continuación hizo lo propio con el suyo. Encendió la radio. Almirante, la brecha del conducto está sellada. Sujétate, hijo, respondió el almirante. Será un viaje movidito. Y John cayó inconsciente sobre la cubierta. Sección 4. Gambito. Capítulo 25. Fecha. Error. Anomalía. Fecha desconocida. A bordo de la nave insignia Justicia Ascendente. En una burbuja anómala del espacio estelar, el almirante Whitcomb estaba de pie en el puente del Justicia Ascendente. Se cogía de los bordes de la barandilla que rodeaba la plataforma elevada del centro, y observaba el océano de fuego a través de las pantallas de la pared. Estaban atrapados en aquel espacio estelar de bolsillo, atrapados como un insecto en ámbar, mientras las líneas de plasma se entrecruzaban delante por toda el área. El fuego enemigo se desvanecía y reaparecía, tiñendo la niebla azulada del espacio estelar con rayos carmesí de energía refulgente. Pedazos de metal fundido, restos de naves Covenant, pasaban a toda velocidad ante las cámaras, como cometas que acababan golpeando contra su casco. En medio de aquella bruma azul había otro peligro, naves fantasmales que aparecían y desaparecían de la vista, más de la mitad destrozadas, cubiertas de llamas o con los cascos quebrados. ¿Cuántas de aquellas naves Covenant eran aún capaces de enfrentarse al Justicia Ascendente? ¿De cuántas se podrían encargar antes de arriesgarse a saltar de nuevo al espacio normal? El teniente Haverson estaba a su lado. El joven no tenía precio por su asesoramiento estratégico y su conocimiento del Covenant. Quizás era demasiado precavido para el gusto de Whitcomb, aunque suponía que aquel rasgo era algo que cabía esperar de un oficial de la ONI. De todos modos, el joven teniente había demostrado que tenía las suficientes agallas para estar a su altura. Definitivo, el chico tenía potencial. Un cuadrado de los controles holográficos se convirtió en la diminuta figura de Cortana. Impactos esporádicos de plasma y de masa contra nuestro casco, almirante informó, con los brazos cruzados. La integridad atmosférica ha descendido un 13%. La integridad estructural es pobre. Estimo que el casco caerá en menos de 5 minutos. Comprendido, contestó el almirante. No tenían mucha elección. Solo podían jugar la mano que les habían repartido. Cuanto más se quedasen en aquel ambiente, más daños les causarían las naves Covenant que les rodeaban. Si el Justicia Ascendente tuviese motores, el almirante aceleraría el proceso, pero si esperaban demasiado, su propia nave se desintegraría a su alrededor. El almirante Whitcomb alzó la vista, para comprobar cómo se las apañaba el resto de la tripulación bajo presión. Locklear caminaba dando vueltas, apretando las manos. El ODST era una pistola con el seguro constantemente quitado y sobrecargado. El sargento Johnson estaba de pie al lado de la puerta sellada, con el fusil colgando del hombro. Estaba mirando también a la tripulación, y probablemente se estaba formando sus propias opiniones sobre ellos. Se mostraba sólido como una roca. Una mirada a sus ojos oscuros le bastó al almirante para entender lo que motivaba a aquel hombre. Odio puro contra el enemigo. El almirante lo apreciaba. La doctora Halsey estaba atendiendo a la Spartan que llamaban Kelly sobre la cubierta. La doctora era brillante, pero le suponía un completo enigma. Se habían encontrado antes en media docena de ocasiones, sobre todo para reuniones sociales de alto copete, y siempre la había encontrado encantadora. Pero había leído bastantes informes sobre sus proyectos, y pensaba que era imposible relacionarlos con ella. Si la mitad de los rumores que había oído sobre ella eran cienos, había estado metida en cada operación turbia desde ahí hasta Andrómeda. No confiaba en ella. Doctora Halsey, la llamó el almirante. Soltó la barandilla y apretó las manos a la espalda, para esconder las palmas sudorosas. Llévese a los heridos de mi puente lo antes posible. La doctora Halsey alzó la vista de su colector de datos y de los fluctuantes signos vitales de Kelly. Almirante, no deseo moverla. No se encuentra estable. Hágalo, doctora. Nos supone una distracción, y estamos en medio de una batalla. La doctora Halsey le lanzó una mirada que podría haber detenido un rayo de plasma. El teniente Haverson dio un paso al frente y se aclaró la garganta. Señora, hay un corredor de escape justo a la salida del puente. Se desplazó hasta la escotilla de estribor y la abrió. Sacó la pistola y comprobó el pasadizo. Está despejado. Locklear, sargento, por favor, échale una mano a la doctora con su paciente. Sí, señor, contestó Locklear. Me encantará estar sentado durante la batalla en la vaina de escape. El sargento Johnson depositó su fusil sobre el pecho de Kelly. Vamos, cabo, mueve el culo y échame una mano. La dama con la armadura pesa más que tu última novia. Locklear y el sargento alzaron en vilo a Kelly, gruñendo a causa del peso. La sacaron del puente. La doctora Halsey le siguió, después de mirar de nuevo aviesamente al almirante,
y cerró la puerta al salir. El almirante Whitcomb suspiró. Lo sentía mucho por la Spartan. Demasiado. Ese era el problema. No se podía concentrar teniéndola tan cerca. Querría actualizaciones constantes sobre su estado. Demonios, si hasta hubiera ido a su lado, se hubiese arrodillado junto a ella y le habría sostenido la mano si hubiese servido de algo. Quería a los hombres y mujeres que tenía a sus órdenes como si fuesen sus propios hijos. Era un antiguo axioma de mando. Para ser un buen líder, tienes que amar el servicio. Para ser un gran comandante, tienes que estar dispuesto a destruir lo que amas. Se oyó el crepitar de la estática, y el jefe maestro empezó a hablar. Estamos en posición, almirante. El tiempo para acabar las reparaciones es de 2 minutos. Recibido, jefe, contestó el almirante Whitcomb. Cuando hayáis acabado, comunicadlo y aseguraos. Aceleraremos inmediatamente. Sí, señor. Un trueno zarandeó la cubierta. Impactos de plasma, señor, explicó Cortana. Su perfil energético se ha difuminado, pero tenían la suficiente energía para estropear los sensores laterales y dejar las cámaras fuera de línea. El almirante Whitcomb se pasó sus gruesos dedos por el mostacho. Solo nos quedan unos minutos antes de que este espacio nos haga pedazos. Echó una mirada a las pantallas de la pared, intentando contar el número de naves enemigas. Si es que esas naves del Covenant no lo logran antes. Se volvió hacia Cortana. Signo de interrogación abierta. ¿Cuántas naves enemigas hay? ¿Cuáles son reales? ¿Cuántas son ilusiones? Es imposible determinarlo con precisión, señor. Antes de que empezasen a disparar y a llenar el espacio intermedio con plasma ionizado, conté 14. Ahora, unos símbolos matemáticos llenaron toda su longitud, lanzando destellos azules e índigo. Estoy indexando las imágenes espejadas y extrapolándolo. Estimo que ahora mismo hay entre 3 y 5 naves operativas, señor. El almirante Whitcomb apretó los dientes y se concentró. Tenía que hacer que aquella nave se moviese. Acabar con 1 o 2 naves enemigas. Quizás el espacio lleno de plasma se ocuparía del resto. Aquella era su mejor oportunidad, su única oportunidad. Tendría que confiar en que el jefe maestro hubiera arreglado el conducto. De acuerdo, Cortana. Calienta el reactor de la Gettysburg a su máxima potencia y prepara para inundar los conductos hacia el motor principal con plasma. Carga todos los condensadores de las torretas disponibles. Sí, señor. Espere. Miró hacia la pantalla que mostraba la Gettysburg invertida encima de ellos. Signo de interrogación abierta. Sigue intacto el hangar de lanzamiento de la Gettysburg. ¿Puede contener atmósfera? Cortana parpadeó. Sí, señor. Tiene una pequeña fuga de 32 kilopascales por. Presuriza el hangar. Recibido, almirante, respondió Cortana. Pero eso disminuirá peligrosamente nuestras reservas de aire. El almirante miró las naves que los rodeaban. Un rayo de plasma golpeó un crucero un poco alejado y le destrozó el morro. Unas llamaradas se encendieron alrededor de sus conductos de plasma laterales. La nave parecía un pescado siendo azotado por un atizador al rojo vivo. Y podrían haber sido ellos. Date prisa, jefe, susurró. En las pantallas, el almirante podía ver 2 naves. A lo lejos había un portanaves, que parecía ileso. Más cerca, por estribor, había un crucero también intacto, a excepción de un boquete en la sección de popa, y se encontraba a solo 10.000 kilómetros. Era su objetivo principal. Nuevo curso, ordenó el almirante. 240-035. El teniente Haverson dio un paso involuntario hacia la pantalla, y su rostro hizo una mueca cuando hizo los cálculos en su cabeza. Es una trayectoria de colisión, señor. Me alegra que estés de acuerdo con mis cálculos, contestó secamente el almirante. El teniente Haverson echó un vistazo a la Gettysburg y asintió con la cabeza. Por fin lo había comprendido. Sí, señor. Es un buen plan. Almirante, la brecha del conducto está sellada, sonó la voz del jefe maestro en medio de una ráfaga de estática. Sujétate, hijo, respondió el almirante Whitcomb. Será un viaje movidito. Cortana, necesito velocidad de emergencia ya mismo. En ello, contestó Cortana. Velocidad de emergencia. El conducto aguanta. Moviéndonos de 240 a 035. Colisión con el crucero Covenant a esta velocidad en 18 segundos. El Ascendant Justice Gettysburg aceleró hacia una línea de plasma naranja ondulante y la cruzó como si fuese un pez nadando contra una ola en medio de una tormenta marina. El fuego golpeó sus cascos y arrancó algunas capas de blindaje. La superestructura de la nave gruñó. Las explosiones reverberaron en todas las cubiertas. Fuego en las cubiertas 8 a 12, informó Cortana. Hemos perdido la torreta 5. La distancia hasta la nave enemiga es de 6.000 kilómetros, y bajando. Empieza a girar, Cortana, a 30 grados por segundo. Eso extenderá los daños por más áreas de la superficie. Maniobra de giro. Propulsores de equilibrio al máximo. Suspiró, y su imagen holográfica parpadeó, irritada. Esto hará complicado seguir apuntando. Prepara las torretas de plasma para disparar a bocajarro, le ordenó el almirante. Cortana dudó un segundo entero. Sí, almirante. El espacio que se reflejaba en las cámaras externas empezó a girar.
mientras su nave se movía en espiral hacia su objetivo. El crucero Covenant se preparó para enfrentarse a ellos. Las torretas de plasma brillaban como un par de ojos furiosos. Teniente, a la estación de armas. Cortana, danos una solución de disparo y control manual. Las manos de Haverson se movieron rápidamente sobre las superficies de control holográfico del Covenant. Cortana ya tiene la solución de disparo, señor. ¿Activo las armas? Espera, teniente. Van a ser los primeros en disparar, señor, indicó el teniente Haverson. Aunque su voz sonaba tranquila, le caía una gota de sudor por la pecosa mejilla. Eso espero, replicó el almirante. Puede ser lo único que nos salve. El teniente Haverson respiró profundamente, asintiendo. Armas en espera, señor. Cortana, prepárate para liberar la atmósfera del hangar de la Gettysburg. Sí, señor. Eliminando los cierres de seguridad del hangar. La distancia hasta el objetivo es de 3000 kilómetros. El crucero Covenant disparó. Las lanzas de energía salieron disparadas y giraron hacia el Justicia ascendente, para alejarse después en unas espirales y ángulos cerrados. El espacio que había entre aquellas dos enormes masas se había roto, fracturado. 2000 kilómetros, informó Cortana. Mantén el curso, dijo el almirante, y añadió, dirigiéndose al teniente. Y sigue esperando. La mandíbula del teniente Haverson estaba apretada, y sus manos temblaban por encima de los controles. 1000 kilómetros. Signo de interrogación abierta, almirante, preguntó el teniente Haverson. Espera. 500 kilómetros, indicó Cortana. 300. 2. Colisión inminente. El almirante cerró el puño. Signo de exclamación abierta, fuego. Gritó. Fuego. Todas las torretas. Cortana, despresuriza el hangar de lanzamiento y danos toda la energía hacia babor. El Justicia ascendente estaba a solo 1 kilómetro de la nave Covenant cuando disparó. La escotilla del hangar de lanzamiento de la Gettysburg se abrieron y el aire de dentro entró explosivamente en despresurización, lo que propulsó a las naves unidas hacia babor lo suficiente para esquivar el crucero. El plasma se estrelló contra su objetivo. Era imposible fallar. El fuego al rojo vivo a impacto contra el casco del crucero se expandió por la superficie, hizo hervir la piel blindada de la nave y corroyó el esqueleto inferior. Cámaras de popa, ordenó el almirante. En la pantalla pudo ver las explosiones en el otro extremo del crucero. La nave de guerra se tambaleó, y se dio la vuelta, con el vientre hacia arriba. El plasma la estaba desintegrando por dentro, de proa a popa, hasta que alcanzó el núcleo de fusión. La nave estalló en una bola de fuego. Un instante después la explosión se torció. El campo estelar distorsionado barrió todos los restos de la nave enemiga. El teniente Haverson exhaló y se secó la frente. Una maniobra excelente, almirante. No malgastes aliento con discursos de victoria, hijo. El almirante examinó la pantalla táctica y se fijó en otra nave. Aquí tenemos un nuevo objetivo. Señalaba una nave medio escondida en la neblina de plasma, un portanaves, intacto, con una nube de mosquitos azul alrededor. Los cazas Seraph esquivaban e interceptaban los rayos de plasma y los meteoritos que se acercaban demasiado. Las esferas de fuego resultantes suavizaban los impactos sobre el casco. A bordo tienen un capitán inteligente, murmuró el almirante. No podremos repetir el mismo truco. 5 explosiones zarandearon el Justicia ascendente, y la luz azul del puente parpadeó. Impacto de un meteorito, informó Cortana. Hemos perdido las torretas de plasma 2 y 3. Las cubiertas 8 e inferiores han dejado de ser operativas. La integridad estructural de la nave está en peligro de un derrumbamiento completo, señor. 1 minuto más, Cortana le pidió el almirante, y continuó mirando la pantalla táctica. O nos ocupamos de este portanaves aquí, porque no pueden regenerar sus escudos, o nos enfrentamos a él en el espacio normal. Tocó el mapa. Signo de exclamación abierta, ya lo tengo. Cortana, dirígete a 030 con 145, calcula la aceleración máxima y la deceleración que pueda aguantar esta nave para llegar hasta ahí, y haz que la nave se mueva lo antes posible. Sí, almirante. El teniente Haverson miró el mapa y localizó lo que había señalado el almirante. Ese objeto es un fragmento de una nave del Covenant, la sección de popa de un crucero. Exacto, teniente, asintió el almirante. Cortana, ¿cómo está la integridad del morro de la nave? Signo de interrogación abierta. El morro, señor. Cortana hizo una pausa antes de responder. Intacto, señor. La mayor parte de los daños se han producido en los laterales. Ponnos en contacto directo con ese pedazo de metal. Cortana. Sí, señor, replicó la IA. El Justicia ascendente aceleró hacia los restos de la nave del Covenant, y frenó. Las dos naves de guerra se tocaron. Se escuchó un chirrido que reverberó en todo el casco de la nave. Contacto, informó Cortana. Perfecto, respondió el almirante Whitcomb. Nuevo curso de 320 con 220. Velocidad de emergencia. Teniente, carga todas las torretas de plasma que nos queden. Cortana, prepara los motores para funcionar. Marcha atrás. El Ascendant Justicia Gettysburg viró y se desplazó hacia el portanaves del Covenant, empujando el casco destrozado de la otra nave delante de ellos.
Se colocaron en una trayectoria de colisión y aceleraron. Las torretas del portanaves Covenant se calentaron hasta el rojo vivo, pero no dispararon. 8.000 kilómetros hasta la nave enemiga, anunció Cortana. Mantén el curso, Cortana. 6.000 kilómetros, señor. Espera, ordenó el almirante mientras agarraba la barandilla con manos sudorosas. 2.000 kilómetros. Signo de exclamación abierta, marcha atrás. Los motores rugieron y el casco del Justicia Ascendente tembló. La nave Covenant que llevaban en el morro chirrió cuando la inercia la lanzó hacia adelante a mucha más velocidad. Se separó del Justicia Ascendente y se dirigió directamente hacia el portanaves enemigo. Impacto de la masa con la nave en 4 segundos, dijo Cortana. 3 segundos. El portanaves disparó su plasma contra la nave que se le abalanzaba. Las llamas calentaron los restos del crucero, atravesaron su blindaje, su casco, fundieron el metal. Pero la masa siguió adelante, hecho pedazos, fundida. Pero su velocidad no disminuía. Chocó contra el portanaves y la mandó dando vueltas hacia estribor. El casco de la nave se partió por 12 puntos, y la atmósfera salió del interior, lo que hizo estallar en llamas el metal al rojo vivo. Los hangares de lanzamiento empezaron a estallar en cadena. Signo de exclamación abierta, dispara todas las armas, teniente. El Justicia Ascendente disparó a las torreras que le quedaban. El plasma atravesó el portanaves y lo partió hasta el núcleo. Cada cubierta estalló en llamas. Era como un infierno. Es lo mejor que podíamos hacer, susurró el almirante. Cortana, sácanos de aquí. Transición al espacio normal. La silueta holográfica de Cortana se oscureció con sus cálculos. Iniciando la matriz estelar, unos topos de color negro aparecieron entre el océano de fuego. Unas pequeñas estrellas brillaban en aquellos pozos de oscuridad. La atmósfera cargada de plasma se desvaneció, y las naves enemigas ardiendo desaparecieron. Apaga todos los motores, ordenó el almirante. Se quedó mirando el espacio negro, las estrellas. Ahora, ¿dónde demonios estamos? Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.